Bienvenidos a un nuevo episodio de Legado Live. Hoy estamos muy contentos porque nos acompaña Fernanda Jaramillo. Fernanda es socia principal en el despacho de consultoría Landsberg Gersig, uno de los más importantes del mundo, y Fernanda está enfocada principalmente a trabajar con familias en América Latina, ya sea en procesos de transición generacional, en procesos de gobernanza, en procesos de emprendimiento familiar. Pero además, Fernanda es nuestra asesora y socia también para nosotros en el Instituto de Familias Empresarias. Muchas gracias, Fernanda, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Fernando. Me encanta estar acá. El gusto es nuestro y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, yo diría que muy moderno, que tiene que ver con la definición de familia. Eh, a lo largo del tiempo, el concepto de familia se ha ido modificando, desde una familia nuclear hasta familias diversas, familias que se van formando de distintos núcleos o relaciones, y hoy nos podemos encontrar una complejidad interesante en esa definición de familia en empresas familiares. Este concepto de familia pues ha ido cambiando en nuestras sociedades. Algunas la adoptan más rápido, unas sociedades, y otras van más lento en esa adopción. Pero ¿qué pasa? ¿Es importante esta definición de familia en el tema de las familias empresarias, Fernanda? Esa es una pregunta fundamental. La pregunta en sí misma es una intervención. Fíjate que a veces cuando uno hace la pregunta por primera vez es como obvio, pues la familia somos los descendientes de el abuelo y la abuela o de los bisabuelos, pero empieza uno a quitar la capita de la superficie. Bueno, pero ¿qué pasa si no eres un descendiente consanguíneo, sino que eres adoptado? ¿Y qué pasa si te adoptaron a una edad mayor? Y entonces luego hablemos de los cónyuges. O sea, ¿el cónyuge es parte de la familia o no? Entonces, sí, claro que es parte de la familia. Vienen al almuerzo del domingo donde la abuela, pero si quiere trabajar en la empresa es parte de la familia. Ah, no, ella no es parte de la familia. Y si quiere estar en la gobernanza, entonces ya empieza uno a empezar a trazar unas fronteras de quién está adentro y quién no está adentro, de tanto de las obligaciones como de los privilegios de ser parte de una familia empresaria. Cuando empiezas a tocar todo el capítulo de políticas y establecer esos reglamentos de la relación entre familia y empresa, tener claridad sobre esos límites es súper importante. Hay unos temas, tú mencionabas que ha venido evolucionando, hay un tema cultural que va cambiando, en parte porque las estadísticas de divorcios son altísimas y hoy en día el porcentaje de familias que teníamos hace 60 años de mamá, papá e hijos es inferior, es mucho menor. Ahora hay muchas familias que se llaman familias ensambladas, esas familias que vienen después de un primer matrimonio, un segundo matrimonio, un tercer matrimonio. Cada persona de la pareja aporta hijos, a veces la nueva pareja tiene hijos, entonces hay medio hermanos, hermanos medios. Y empieza a generarse unas dinámicas, ¿no? Por ejemplo, listo, si vamos a tener una política de empleo de miembros de la familia en la empresa, ¿cuál es el estatus de los hijos de una persona que se casó con un miembro de la familia, pero que no son hijos del miembro de la familia? ¿Son familia o no son familia? ¿Pueden entrar a trabajar o no? Y como eso, de ahí empiezan a desprenderse una cantidad de temas que si no tienen claridad se vuelve muy complejo. Te decía que hay un tema cultural, pero también hay temas legales que afectan la manera como se ve también esa definición de familia. Por ejemplo, la legislación en todos nuestros países ha ido cambiando respecto a lo que significa ser cónyuge. Antes ser cónyuge era me casé en la iglesia o me casé de tal manera y yo tengo un vínculo civil, y hoy en día ya empiezan a tener derechos como cónyuges las personas después de cierto tiempo de convivencia. También se ha vuelto más normal que allá se mezcla lo legal con lo cultural, que de pronto las personas convivan antes de casarse. Está toda la temática de las relaciones de parejas del mismo género. Todo eso empieza a generar una complejidad de quiénes están dentro de ese círculo y quiénes no. Y la pregunta es fundamental. Es decir, este avance en el concepto nos está llevando en las familias empresarias a que sea más complejo. Y al ser más complejo,
también es más complejo generar armonía en las familias. ¿Cómo generar armonía en una familia empresaria, en este nuevo concepto de familia diversa, de familia Ensamblada. ensamblada? Ujú. Es decir, ¿cómo trabajar en la armonía Claro, familiar? porque imagínate si uno de los temas más difíciles para las familias es poder comunicarse y poder mantener esa armonía. Y eso que son personas que crecieron en un mismo hogar, que comparten una cantidad de valores. Hemos visto que cuando, digamos, las familias pasan de una segunda a una tercera generación, esa armonía se vuelve un reto porque ya no son personas que se criaron con el mismo papá, la misma mamá. O sea, solo en una misma familia es un paso generacional, ya te crea una complejidad porque hay diferencias de opiniones, hay diferencias de perspectivas, pero luego vienen personas que no necesariamente son parte de esas familias de origen, pero que pasan a ser parte de la familia. Un cónyuge es el ejemplo más claro de una persona que viene a crecer a la familia, y empieza a generar una complejidad de cómo vamos a tratar a esta persona que está entrando a este grupo familiar. Y con ello, pues, todas las personas que mencionaba anteriormente, hijos de una pareja anterior, etcétera. ¿Cómo mantener la armonía? Para mí lo primero es poder tener la conversación, o sea, que se pueda hablar abiertamente qué significa ser familia para efectos de ciertas políticas o de ciertas normas, ¿no? ¿Cuáles son los principios para esa familia respecto a participación en la empresa, trabajar en la empresa, participación en la gobernanza, a ser accionista, a ser invitado a los eventos familiares, a las asambleas de familia? Entonces, tener esas conversaciones y tener claridad sobre por qué darles acceso a ciertas cosas, a ciertas personas, y de alguna manera llegar a unos acuerdos donde todas las personas que tengan ciertas características puedan ser tratados de la misma manera. Yo creo que, por ejemplo, el caso de los cónyuges es un caso perfecto donde si son tres hermanos y un cónyuge trata a su esposa donde le dice, así es, esta es nuestra empresa, esto es lo que vendemos, estos son los logros, mira, o sea, la mantiene informada, sabe todo sobre la empresa, pero hay otro cónyuge que trata a su esposo o a su esposa medio contándole las cosas, pero de lejitos, pero hay otro cónyuge que le dice, usted no pregunte, usted, eso no es suyo, nunca va a ser suyo, no, ni vaya por allá. Se empiezan a generar unas categorías dentro de ese mismo grupo de cónyuges que empiezan a generar resentimientos, porque esa persona sí puede estar informada y por qué no yo. Entonces, mi primera recomendación a las familias es tengan las conversaciones y lleguen a unos acuerdos que les permitan dar un manejo coherente y también informado, donde las personas entiendan por qué se tomó una decisión u otra decisión respecto a ese tema. Este ejemplo que acabas de poner me recuerda otro de una familia empresaria donde uno de los hijos de la tercera generación, a edad temprana, 15, entre 12 y 15 años, decide cambiarse de sexo, tener una operación, ser transgénero. Y la mamá, que es parte de la familia empresaria, abrimos la conversación en el Consejo de Familia y su principal preocupación era justamente un asunto de identidad, pero también de cómo si esta persona que antes era él y ahora es ella, va a poder siguiendo ser parte de la familia y se va a poder trabajar en la empresa, le interesa, etcétera, pero además vivía una presión muy importante por los comentarios eh, paternalistas, digamos, del abuelo, y esa era la principal preocupación. Pero se abrió la conversación y en esa conversación decidieron que es en la definición de familia, es perfectamente familia y que entra al sistema y que va a tener las mismas obligaciones y derechos en esto, y la familia se comprometió a hacérselo saber de manera natural a este nieto, ¿no? Fíjate que eso que estás mencionando, hay una influencia, o no sé cómo fue el caso de la familia que mencionas, pero es interesante porque las familias mismas evolucionan en el tiempo.
O sea, el mundo va cambiando, a veces vienen personas más jóvenes, vienen con otra manera de ver el mundo y también pueden empezar a influenciar a sus padres. Me recuerdas un ejemplo de una familia con quien trabajé, que era una familia judío ortodoxa, y para ellos, si tu cónyuge no era judío ortodoxo de nacimiento, esa persona no era miembro de la familia y sus descendientes tampoco lo eran. O sea, era una visión bastante radical respecto al rol que jugaba la religión en su entorno, lo cual es totalmente respetable en cualquier familia, pero eso era en lo que ellos creían y en lo que ellos acordaron. 8 años después viene una siguiente generación y hacemos el ejercicio de visión con esa siguiente generación. Y ellos no criticaron esa definición de familia, no es que ellos tuvieran un rechazo, digamos que era algo con lo que ellos habían crecido, pero sí trajeron una perspectiva diferente. ¿Y qué pasa si? ¿Y qué pasa si? Y entonces, ¿y cómo vamos a tratar a esos hijos? Y si bien realista, y después de una serie de conversaciones, quitaron una cantidad de cosas de esa definición, todavía preservando sus valores y lo que quieren ellos tratar de incentivar en las futuras generaciones, pero flexibilizando un poco esa definición, buscando también el bienestar y la felicidad de los miembros de la familia. Entonces es algo que dentro de la misma familia la definición de familia va cambiando, y en este caso particular no había habido ningún evento que cambiara, que dijera no, es que ahora tenemos que adaptarnos, sino que es el solo hecho de que las nuevas generaciones también tienen una manera diferente de ver el mundo. Sí, y eso también me recuerda a alguna definición donde dice que pues para lo que son buenos las familias es para transmitir los valores. Lo complicado es cuando hay que crear los nuevos valores de acorde a las nuevas generaciones. Y es ahí donde se da esta evolución, y eso implica un proceso conversacional entre las distintas generaciones para construirlo. Nosotros aquí en el IFEM le llamamos una comunicación que construye puentes intergeneracionales. Cómo hacer que se entiendan entre distintas generaciones porque ven el mundo de una manera distinta, tienen expectativas distintas, tienen formas de pensar y creencias que se van modificando, y cómo caben todos en esa definición de familia empresaria. Ah, qué bonito. Fernanda, y lo tocamos así muy en esta definición de familia, decías, está la cultura, ¿verdad? Están las creencias, la forma de pensar, y qué tanto impacta la religión en esta definición familiar. Yo creo que impacta muchísimo. Fíjate que inclusive consciente o inconscientemente, porque es que no necesariamente, o sea, el ejemplo que di antes de una familia judío ortodoxa tal vez es un ejemplo de algo que es muy consciente, pero también en las creencias religiosas vienen una serie de ideales de cómo quiere uno que se comporten las familias, que sean las familias, y eso también tiene un impacto en cómo se conforman y qué oportunidades se dan. Por ejemplo, el proteger a las mujeres sigue siendo un tema que uno ve todavía en algunas familias que, influenciadas por la religión, buscan que los negocios sean heredados por los hijos y las hijas hereden más o propiedades o dinero. Eso es algo que ve uno y tiene su origen, parte cultural, pero el parte también es religioso. Inclusive ve uno diferencias, que es algo curioso, y lo vemos en Latinoamérica, que hay unas sociedades todavía muy patriarcales, donde el cónyuge del hombre, o sea, la esposa, es tratada de una manera diferente al cónyuge de una mujer. Y las oportunidades y la manera o sea, no me refiero al trato en cuanto a la cordialidad, sino el trato en cuanto a las oportunidades y a los lugares en donde se les da un espacio a esas personas para pertenecer en los círculos de familia, empresa, propiedad, son diferentes. Entonces, no estoy segura hasta dónde es un tema cultural, hasta dónde es un tema religioso, pero creo que es una combinación de varios factores, y sí creo definitivamente que la religión juega un factor importante. Y la idea, y supongo que ustedes lo hacen en el INFEM, y me encantaría oír la experiencia de ustedes, pero la idea no es que uno diga que algo esté bien o esté mal, sino que tal vez a mí lo que me parece importante de estos temas de qué es familia
es que pueda uno poner la conversación sobre la mesa, o sea, y que las familias puedan ponerse abiertamente a conversar sobre el tema y llegar a unos acuerdos que les permitan mantener la armonía familiar. Sí, y ahorita que decías qué estamos haciendo nosotros en el IFEM con relación a esto, hemos básicamente estudiado el tema. Tenemos un estudio sobre perspectivas generacionales en nuestra propia comunidad del Tecnológico Monterrey, con papás e hijos, donde afloran estos valores distintos en las familias empresarias y cómo se puede comunicar entre ellos. También estamos trabajando con la cuestión de género y el rol de la mujer en la familia empresaria. Tenemos ya y vamos a tener publicaciones donde seguramente te invitaremos a escribir sobre este rol y este papel y ir rompiendo este espejo de cristal, barrera de cristal y el patriarcado, ¿verdad? Y cómo esto está avanzando en las familias empresarias. Y por último, pues para nosotros la comunicación lo es todo. Y poner estos temas sobre la mesa más allá de alejarlos y no tocarlos porque son tabú, creemos que podemos acompañar a las familias a que abran estas conversaciones difíciles. Muchísimas gracias, Fernanda, por acompañarnos en este episodio de Legado Live y nos vemos en un nuevo episodio.